Hola mis queridos amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la información que nos sirvió de base para estructurar una metodología para enseñarle a leer a nuestros hijos y que dio tan buenos resultados. Quiero compartirla con padres de familia, con educadores, con directores de jardines y colegios que realmente tengan esa conciencia de impactar de manera positiva en el proceso académico de los niños. Recordemos que nos sigue yendo muy mal en las pruebas PISA, que los profesores universitarios se quejan porque los estudiantes llegan a estas instancias de su formación académica sin comprender textos sencillos. Cada rato veo en los titulares de prensa ese tipo de mensajes. Así que espero que sea de utilidad. Si usted encuentra esta información seria, bien fundamentada y desea compartirla, hágalo con toda libertad, que para eso la difundimos. El objetivo fundamental es mejorar nuestro sistema educativo porque es el soporte para la construcción de una mejor sociedad, que es nuestro gran anhelo. Empecemos por hacer un repaso de los distintos métodos que la humanidad ha utilizado para aprender a leer. Por uno de los 5 libros que nos dejó Dionisio de Halicarnaso, quien viviera en el siglo I a.C., que se llama La composición literaria, sabemos que en la antigüedad se enseñaba a leer primero el alfabeto, conociendo las letras del alfabeto y luego combinándolas para hacer sílabas y palabras. A ese método se le conoce como alfabético. Recordemos que en la antigüedad quienes aprendían a leer eran muy pocos y eran ellos los encargados de leerle a los demás en las plazas públicas. Pero cuando en 1440 Johannes Gutenberg inventa la imprenta, pues empiezan a producir muchos más libros y crece la demanda por la lectura. Y entonces, al enseñar a leer a más gente, empezaron a notar un fenómeno que era absolutamente natural. Cuando a una persona le habían enseñado todas las letras, al leer la palabra mamá era normal que su primer intento dijera MA, MA. Y eso se presentó como un obstáculo y fue en 1658 cuando apareció una solución a ese inconveniente. Llegó de la mano de Blaise Pascal y Juan Amos Comenius. De hecho, se marca ese año porque es cuando aparece un libro llamado Orbis Pictus de Juan Amos Comenius para enseñar que cada letra se debería referenciar por su sonido y no por su nombre. De hecho, en la página abierta se nota cómo a cada sonido del alfabeto le ponen un animal que produce ese sonido onomatopéyico, que obviamente termina no siendo tan exacto y que para nosotros es muy difícil de reproducir. Así se configuró el método fonémico, pero resultó un reto difícil de asumir por parte de los profesores, porque por favor haga usted el ejercicio de nombrar todo el alfabeto, pero no por el nombre de la letra, sino por su sonido, para que en primera persona confirme lo difícil que esta tarea resulta. Así pues, cuando la hermana de Blaise Pascal le pregunta que qué puede hacer ante ese reto, él sugiere que enseñe las consonantes junto con las vocales. Y serían los inicios de lo que 100 años después se configuró como método silábico. En esa propuesta ya no se enseñan sino las vocales solas, pero las consonantes se enseñan acompañada de cada una de las 5 vocales. Pero la enseñanza de la lectura a través de la enseñanza primero de las sílabas podría ofrecernos un reto todavía mayor. Imagínense ustedes que en un estudio publicado en la página solosequenadase.com tomaron las 92.475 palabras que trae el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y con un algoritmo que ha sido programado para separar sílabas, llegaron a inventariar la cifra de 3.694 sílabas que se pueden hacer en el idioma español. Recordemos que hay sílabas de una letra, de 2, de 3, de 4 y hasta de 5. Por ejemplo, la palabra podrían se puede dividir en 2 sílabas, po y drian. Drian es una sílaba de 5 letras. La pregunta obligada sería, ¿y nos tomamos el tiempo para enseñarle a los estudiantes 3.694 sílabas diferentes? Eso terminaría siendo una tarea ingente. Por supuesto que no. Pero desde finales del siglo XVIII, Joseph Jacotot empieza a sugerir una manera distinta de enseñar a leer por sus experiencias personales y luego es complementada con el religioso Fray
José Villasloín, Federico Heidig, pero todas estas propuestas las recoge Ovidio de Crowley a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y construye la teoría de la globalidad dentro del marco del constructivismo. Es una teoría que no solo aplica a la lectura, sino a todo el aprendizaje. Dice que el ser humano parte desde lo general para luego ir a lo particular, desde el todo hacia las partes, y que empezar por letras era como ir en contra de los procesos naturales de aprendizaje. Así surge este método llamado método global, que tiene variaciones como el método natural o el método de las palabras directas. En términos generales, los métodos para enseñar a leer se dividen en dos grupos. Unos, los sintéticos, es decir, los que parten del fraccionamiento del lenguaje en pequeñísimas partes como son las letras o los sonidos y las sílabas. Y luego, del otro lado, están los analíticos, que son los que parten del todo, de la globalidad, de la palabra o de la frase para poder enseñar a leer de una manera más significativa. Les han dado distintos nombres: método global, método de palabras directas o método natural. Ahora la tarea es averiguar cuál es el método que mejores resultados ofrece. Y allí tenemos que partir de esta premisa. Los métodos sintéticos entrenan muy bien la ruta fonémica y los métodos analíticos entrenan la ruta semántica. Y debo contar que después de más de 25 años de experiencia en este tema, he notado que en Latinoamérica los métodos más usados son los sintéticos, una combinación del alfabético, el fonético y el silábico. Al principio se evalúa basado en esa metodología, es decir, tienden a evaluar si el niño reconoce las letras del alfabeto, si reconoce las sílabas, si el niño puede decodificar las palabras. Pero cuando avanza el proceso pasa un fenómeno curioso. El sistema educativo exige ya no tanto la decodificación, sino la comprensión y el análisis de los textos, y es ahí cuando empieza el tema a no funcionar. Bueno, este fenómeno se da porque los métodos sintéticos, infortunadamente, van en contravía de la manera como el cerebro procesa los aprendizajes. Veamos cuáles son. ¿Cuáles son las desventajas de los métodos sintéticos? La primera es que rompe con el principio de generalización. El mismo doctor Stanislas Dehaene confiesa en su libro El cerebro lector que esta es una de las leyes que se tienen que alterar para poder utilizar la ruta fonémica para enseñar a leer. Va en contravía de los procesos naturales con los que el cerebro percibe el mundo, y es que primero ve la generalidad de las cosas, tiene un pensamiento holístico. Y eso se altera cuando fraccionamos el lenguaje en pedacitos como son las letras y las sílabas. El segundo principio que se altera es que no se cumple con el proceso de aprendizaje significativo. David Ausubel en su teoría plantea que lo más importante para aprender algo nuevo es lo que uno ya sabe. El aprendizaje se da por asociación, por relacionamiento de una información con otra. Y resulta que un niño cuando empieza a leer, nunca le habíamos dicho: abre la puerta que llegó la M, siéntate con la H, ¿tú quieres una F o te frito una T? Y en consecuencia, nombrarle las letras pues implica algo extraño para él, que no logra conectar ni relacionar con nada, y por eso muestra apatía y además le cuesta memorizar. De ahí viene el hecho de tener que utilizar un dibujo para representar algo que empiece con esa letra, y eso es una asociación artificial que termina perjudicando la comprensión lectora. En tercer lugar, se obstaculiza el desarrollo de la principal función de nuestro cerebro, la de predecir. Se subestima la capacidad que tenemos para extraer patrones de los hechos, hacer engramas y formar algoritmos que luego usamos para hacer nuevas construcciones. Esta teoría la leí por primera vez en el libro de Rodolfo Ginás, El cerebro y el mito del yo, pero luego encuentro que varios científicos avalan la teoría predictiva del cerebro. La cuarta desventaja es que van en contravía de los principios psicológicos y emocionales que son fundamentales para la motivación a aprender. Es difícil motivar a un niño con información abstracta, y eso es lo que hacemos con el lenguaje cuando lo fraccionamos en letras y sílabas. Quinto, por ir de la parte al todo, va en contra del constructivismo y el proceso se hace más conductista. Y recordemos que el conductismo está ya siendo muy criticado como una estrategia para educar seres humanos. La sexta desventaja es que se crea memoria implícita, es decir, la memoria muscular, y condiciona a leer de forma silábica, y la lectura silábica perjudica el ritmo de la lectura
y la comprensión. Séptimo, por efecto del principio de generalización especular, se induce a la confusión de letras parecidas como la B y la D o la P y la Q. A eso se le conoce como dislexia didactogénica, derivada de los métodos con los que se les enseña a los niños. Recordemos que es que el cerebro no diferencia las cosas por estar orientadas a la derecha o a la izquierda. Entonces, la B y la D para el cerebro son lo mismo. Pero cuando enseñamos desde la palabra, eso se evita por completo. Octava desventaja. Estos métodos sintéticos no son apropiados para estimular la lectura desde temprana edad. Y lo que nos ha dicho la neurociencia en las últimas décadas es que lo más conveniente para formar el hábito lector es hacer lo que hacen en los países que ocupan los primeros lugares en las pruebas PISA, y es que desde muy bebés les están leyendo a los niños, pero no les están leyendo letra por letra, sino el texto de manera global. Novena desventaja. Se preocupan por la conciencia fonémica y descuidan la comprensión de la lectura, es decir, el entrenamiento de la ruta semántica, que finalmente es la que utilizamos cuando somos adultos para entender los textos. Y como décima desventaja es que si el objetivo del proceso académico es enseñar a pensar, estos métodos no favorecen ese propósito. Y aquí me remito a una enseñanza maravillosa del señor Jacques Rancière en el libro El maestro ignorante, y es que dice que es mejor que el maestro no explique demasiado porque perjudica el desarrollo cognitivo del estudiante. Es necesario permitir que el cerebro extraiga patrones y construya los algoritmos para que se desarrolle a nivel predictivo, en la capacidad de pensar y de anticiparse, que es la mejor manera de lograr la adaptación. Ahora, como desventaja de los métodos analíticos, podemos observar que se dice que al no enseñar la correspondencia grafema-fonema, los niños no podrían leer palabras desconocidas, que tendríamos que enseñar todas las palabras del vocabulario porque los niños no podrían leer nuevas palabras. Ahora, estas supuestas desventajas de los métodos analíticos quedan subsanadas con los mismos principios con los que el proceso de aprendizaje se da a nivel neurológico. Para poner un ejemplo concreto, cuando un niño aprende la palabra mamá, tanto hablada como escrita, su cerebro es capaz de extraer un patrón que hay en ella, y es que se repite la sílaba ma. Pero luego cuando ve la palabra papá, descubre otro patrón, el patrón pa, que se repite para formar esa palabra. Y cuando ve la palabra mapa, confirma el patrón porque ve medio mamá y medio papá. De esa manera es que se cumplen con los principios neurocientíficos del aprendizaje, porque le estamos permitiendo al cerebro utilizar todas esas habilidades innatas que tiene, como la capacidad de extraer patrones, de formar algoritmos y de aplicarlo para construir nuevas cosas. Permítanme citar aquí a Noam Chomsky y su teoría sobre la gramática generativa innata, que hace alusión a que basta con vivir en un ambiente donde se hable un idioma para que el cerebro sea capaz de extraer los principios gramaticales para poder organizar, por ejemplo, estas palabras en una frase coherente. Inténtenlo para que se den cuenta que es perfectamente posible. Yo planteo que también nacemos con una fonética generativa innata. Permítame presentar mis pruebas. Si a una persona que no sabe hablar inglés le enseñaran 10 palabras como las que vamos a ver: house, mouse, dance, face, file, game, name, force, store, estoy seguro que al ver esta nueva palabra hay un alto nivel de posibilidades de que acierte en su pronunciación, porque, por ejemplo, ya extrajo un patrón que le dice que la E final no se pronuncia. De esa manera es que funciona nuestro cerebro. Por estadística va extrayendo patrones que luego aplica en nuevas palabras. Otro ejemplo es cuando escuchamos a los niños decir cosas como si yo hagara. Es probable que nunca hayan escuchado la expresión si yo hiciera y la deducen de otras expresiones que se han oído como si yo cantara, si yo saltara, si yo bailara. De la misma manera, cuando dicen yo andé, es probable que la hayan deducido de yo canté, yo salté, yo bailé, porque no han escuchado la expresión yo anduve. Y con el yo sabo la extraen de yo como, yo salto, yo bailo. A manera de conclusión les presento mi sugerencia.
Después de tantos años de experiencia en este tema, yo sugiero utilizar los métodos analíticos, es decir, los que comienzan con la palabra o la frase, y utilizar la estrategia de la repetición espaciada, que es lo que permite que el cerebro tenga la opción de extraer patrones, construir engramas, hacer algoritmos y aplicarlos para que pueda leer cualquier palabra. Los resultados: se obtiene una lectura fluida y comprensiva desde un comienzo. Estos fueron los principios que utilizamos para desarrollar el programa Yo Soy Muy Inteligente, y de ahí tantos testimonios sobre el éxito que está dando. Quisiéramos que más instituciones pudieran tener acceso a estas metodologías para favorecer el crecimiento del desempeño académico de los estudiantes a través de una lectura más ágil y comprensiva. Si usted quiere que profundicemos en alguno de estos puntos, por favor háganmelo saber a través de la caja de comentarios y me ocuparé de ello. De igual manera, si ha encontrado que este canal difunde información seria y bien respaldada, le sugiero que se suscriba para que no lo pierda de vista y active la campanita para que le avisemos cuando publiquemos nuevos videos. Gracias.